digamos, del arte hay que vivir. O sea, no es que del arte no se pueda vivir, sí se puede vivir. Yo era coordinadora regional de atención al usuario de una EPS y el día que me despidieron fue el día que trabajé más en esa empresa. Pero Dios tenía nuevas cosas para mí. Cómo ese material, como es el totumbo tradicional, se convierte en algo especial. Y en las ferias conocí a Luis y siempre nos hacíamos así al ladito. Él es una persona muy tímida, pero cuando empieza a hablar, él demuestra la calidad de persona que es. Entonces ya empezamos, no sé quién enamoró a quién, esto es una duda como el huevo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Nuestra meta es mostrar que los mocanás aún existen. Digamos que Aborígenes ha llegado a donde nosotros la primera exportación la hicimos a Austria. ¡Wow! Súper Entonces son cosas que, digamos, uno no se imagina lo que Dios tiene para uno. Hola a todos, bienvenidos a su video podcast ERLA, un espacio de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental que es un proceso formativo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. El día de hoy, como todos estos episodios que ya hemos tenido, tenemos no solamente la compañía de estudiantes de la escuela, sino también una invitada muy especial. Recuerden que esta mesa es una mesa diseñada para poder hablar de todos esos temas que nos competen como juventud y que nos interconectan a todos los jóvenes, no solo del Departamento del Atlántico, sino también del Caribe y de Colombia en general. El día de hoy contamos con la presencia de Mari de la Hoz. Ella es una emprendedora del Departamento del Atlántico con una gran experiencia, pero también es trabajadora social y también es especialista en gerencia de recursos humanos, ¿verdad? A lo largo de su historia se ha dedicado y pues tuvo ese sueño por más de 10 años de poder crear su propio emprendimiento, su propia empresa. Y en ese trasegar, con su esposo Luis Galindo, empezaron a forjar un sueño que se llamó Aborígenes Diseño Artesanal SAS. Esta empresa no solamente ha logrado poder instaurarse como un negocio verde del Departamento del Atlántico, sino que también ha podido ganar muchos reconocimientos, como por ejemplo el premio GEMAS de Ultrasen y la CRA, y también el premio de los emprendimientos naranjas del SENA en el año 2020. Y la tenemos aquí con nosotros el día de hoy, acompañándonos en este podcast. Bienvenida, Mari, bienvenida a este espacio y pues queremos pues que tú seas quien nos cuentes tu historia y empieces a decirnos todo eso que ha sido tu proceso como emprendedora. ¡Bravo! Un aplauso para Mari. Bueno, primero que todo, Yossi, muchas gracias por la invitación a este hermoso espacio. De verdad, cuando llegué me impresioné lo bonito que es y lo que respira ambiente y lo que respira verde, y a los compañeros de la mesa de trabajo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mari de la Hoz y mi emprendimiento se llama Aborígenes Diseño Artesanal SAS. Nuestra marca Aborígenes Co. Lo que nosotros estamos haciendo es rescatar las tradiciones ancestrales de nuestros indígenas mocanás del trabajo en totumo. El totumo es una fibra natural olvidada que muchas veces se desperdicia en nuestras fincas, en nuestras casas, pero les cuento algo importante, para nosotros es oro. Para nosotros es muy importante y cada totumo significa una joya artesanal, una joya ancestral. Bueno, más que todo queremos darte nuevamente la bienvenida a este espacio. Yo soy Fabiana y estoy encantados todos de tenerte aquí presente para que nos hables sobre tu vida, sobre tus experiencias, sobre tus vivencias, pero sobre todo sobre ese gran emprendimiento que es una inspiración para nosotros los jóvenes. Gracias, Fabi. Hola, para mí es un gusto tener hoy aquí una invitada muy especial de nuestro departamento del Atlántico, de la provincia, y muy interesante este tema de los emprendimientos y los negocios verdes. Mari, un gusto. Hoy estaremos hablando un poco de cómo el tema de los negocios verdes se convierte en una vitrina muy importante para generar ingresos y mejorar nuestra calidad de vida. Exactamente. Mari, para nosotros no solamente es un gusto, sino que también estamos llenos de dudas, de cosas, de cosas que queremos saber y conocer sobre ti, principalmente. Y queremos saber, primeramente, cómo fue todo ese proceso de emprender. Sabemos y conocemos que
el camino del emprendimiento, y más que todo en Colombia, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, ¿verdad? Pero si ya tú has logrado poder tener unos resultados, debió haber pasado todo un proceso en tu vida y queremos conocer cómo fue ese proceso, cómo pudiste llegar a eso. Primero, cómo llegaste a esa idea, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso también de poder decir, hoy quiero conformar mi empresa, ¿verdad? Y esas inspiraciones que tuviste también para poder alcanzar lo que hoy eres y lo que estás logrando. Bueno, aquí hay como dos historias de vida, ¿verdad? Voy a Claro. empezar con la de mi esposo. Luis es indígena mocaná y en su pueblo, Tubará, Atlántico, por tradición trabajan en Totumo en vestidos artesanales. Normalmente siempre hacen un festival de la yuca del Totumo donde se presentan estos hermosos vestidos hechos de manera artesanal completamente en Totumo. Él siempre me cuenta que tuvo esa inquietud por la pintura, por pintar, y él empezó a pintar las totumas. Entonces las personas llegaban, veían las totumas y se las compraban. A medida que pasó el tiempo fue incrementando, ya se vendían más, entonces ya él tuvo que llamar a otras personas que lo ayudaran. Dentro de su historia de vida entró a Artesanías de Colombia, quien hizo una capacitación, y en esta capacitación él ya empieza a hacer aretes y empieza a hacer, digamos, lo que es la joyería natural, pero ya de una forma un poco más sencilla que la que nosotros estamos mostrando en este momento. Era un poco más, por así decirlo, más rústica, más natural. Y él empieza a darse cuenta que primero hacían pues los objetos utilitarios, lo que es la famosa totuma, donde tomamos la sopa, el guandul, todas esas cosas, ¿cierto? Las cucharas. Muy tradicional. Exactamente. Pero lamentablemente aquí se presenta un conflicto que la joyería es más apetecida que este tipo de elementos, de estos objetos funcionales. Entonces él empieza a darse cuenta de eso y ya empieza con la parte comercial a entrar en conflicto con la parte del diseño, y él dice, definitivo, se venden más los aretes. Y ahí es donde él empieza. Exactamente, ya uno empieza con esa observación y esa habilidad que uno tiene que ir desarrollando, como por decir, listo, tienes una parte de diseño, se necesita, digamos, del arte hay que vivir. O sea, no es que del arte no se pueda vivir, sí se puede vivir. Entonces esa parte comercial tiene que aflorar de uno. Entonces ya le empieza a hacer ese tipo de accesorios y empieza a asistir a ferias más grandes. En ese momento estaban las caravanas turísticas de la Gobernación del Atlántico y eso impulsó mucho lo que es la artesanía en los pueblos del Atlántico. Bueno, ahí termina Luis, ¿verdad? Taratán, tatán. Ahora viene Mari. Bueno, yo pues trabajaba en mi profesión. Yo era coordinadora regional de atención al usuario de una EPS y el día que me despidieron fue el día que trabajé más en esa empresa. Impresionante. Siendo las 5 de la tarde me dijeron, Mari, ven, la directora de la EPS me llamó y me dijo, hasta hoy trabajas. Eso es un golpe bastante fuerte, y más porque yo decía, había pasado de prestación de servicio a ya formalizar con mis prestaciones sociales y todo. Yo dije, en esta empresa me pensiono. Aquí llego, yo voy a trabajar toda la vida. Ahora se presenta un fenómeno que los jóvenes quieren como cambiar mucho de empresa. Yo soy de la vieja data. Yo pensaba que me iba a pensionar ahí. Bueno, ese día, Dios mío, fue tan impactante y fue un choque bastante fuerte para mí. Cuando yo llevaba mis cosas en esa cajita, ese momento nunca se me olvida. Pero Dios tenía nuevas cosas para mí. Yo necesitaba que me sacaran de ahí porque yo estaba en mi zona de confort, yo ganaba bien, iba de una ciudad a otra, me mandaban, me daban todos los viáticos, o sea, yo estaba súper bien en esos momentos. Entonces nunca hubieran pensado en tener un emprendimiento, no tenía necesidad, estaba, digamos, como en esa zona de confort. Cuando me despiden empiezo a buscar trabajo. Oh, sorpresa, que nadie quería ofrecerme el sueldo que yo tenía ahí. Entonces dije, me voy a vengar del mundo. Y tenía la opción del subsidio de desempleo. Entonces yo dije, yo he pagado toda la caja de compensación, por tanto tengo derecho a mi subsidio de desempleo, pero eso no fue como que tan fácil de que solo me iban a dar la plata y yo, que eso era lo que mi mente tenía en la cabeza. Papeleo. Exactamente. Exactamente, no, pero es que tenía que acceder a un curso de reinserción laboral que me pareció maravilloso.
ahí cambió mi vida, porque yo dije, de todos los cursos, panadería, varias opciones que me daban, yo decía, ¿qué es lo que más me gusta? Y siempre tuve inclinación para el arte, entonces yo terminé el bachillerato con énfasis en artes, entonces yo dije, por ahí va a ser la cosa. Entonces era elaboración de bolsos, accesorios y calzado, que me lo ofreció la Caja de Compensación, que le voy a hacer publicidad por aquí con Barranquilla, que fue muy bueno, excelente, y ahí empecé. Cuando yo empiezo a hacer la joyería, que era como otro tema más de ensamble, las personas empiezan a comprar. Todavía no asistía a ferias, sino que yo medio mostraba, no había Instagram, no había WhatsApp. Eso pasó. A lo antiguo, al Sí. método De hecho, mostrar. Mari, yo tengo una pregunta. La joyería tiene un fuerte enfoque en el comercio justo y la sostenibilidad, ¿cierto? Partiendo de que su principal elemento es el totumo. Y tú nos estás comentando de que tú estabas cuando iniciaste, pues, desde lo tradicional. ¿Cómo ese material se convierte en una pieza especial de joyería? ¿Cómo ese material, como es el totumo tradicional, se convierte en algo especial? Ya, yo, por ejemplo, cuando estaba en el curso, yo, digamos, era como más lo que es materiales que ellos me enseñaron. Entonces ya yo veía, ay, gustaba más. Cuando yo llego a la Gobernación del Atlántico, yo toco las puertas. Eso tampoco se me olvida porque fue un momento maravilloso porque ellos no me conocían. Y ellos me abrieron las puertas para ir a una feria. En la primera feria no vendí nada, creo que vendí como 7.000 Yo creo pesos. que eso es lo que pasa con muchos emprendedores, que a veces algunos dan un paso atrás cuando se dan cuenta de que la primera experiencia no es tan positiva como se esperaba. Pero es que ese es yo creo que es el primer paso de todo el camino, es entender de que, bueno, estoy aquí, ahora tengo que hacer otra cosa, tengo que evolucionar, tengo que aplicar mejores estrategias, tengo que seguir tecnificando mi modelo de negocio, todo ese tipo de cosas. Y más que todo porque yo considero que muchas veces la artesanía, ¿verdad? Como artesanía directamente, es tomada como un elemento y a veces por lo local, dentro del contexto local, más de exhibición. Es decir, la gente va, lo ve, qué bonito, qué chévere, pero no todo el mundo está en la capacidad o tiene esa capacidad de comprar, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que hay que empezar a entender y ahí es donde empieza el camino del emprendedor, ¿verdad? Entender esa dinámica. Y yo creo que tú comprendiste eso desde ese momento. Sí, claro, es que cuando tú empiezas, tú no tienes una buena calidad, no tienes unas tarjetas de presentación, no tienes una etiqueta, no tienes ni siquiera una bolsa para poder entregar tus productos, ¿cierto? En este caso sería una bolsa ecológica, ya entendemos ese concepto. Exactamente. Entonces, bueno, listo. ¿Qué empieza? La gobernación apoyaba artesanos. Entonces yo decía, con este talento que yo tengo, ¿cómo lo puedo aplicar a la artesanía? Y pensé en los bolsos de hamaca. Y empecé a hacer bolsos de hamaca. Exacto. Bolsos de hamaca. Pero resulta que nos mandaban a feria, ya nos empezaban a subir el nivel de la feria. Y en las ferias conocí a Luis. Y siempre nos hacíamos así al ladito. Ya empezamos a hablar. Conocí el hombre maravilloso. Él es una persona muy tímida, pero cuando empieza a hablar, él demuestra la calidad de persona que es. Entonces ya empezamos, no sé quién enamoró a quién, esto es una duda como el huevo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Todavía él y yo no hemos resuelto que quién enamoró a quién. Todo el mundo dice que soy yo, pero cuando ya uno conoce a Luis. Pero bueno, ahí ya nos casamos y la artesanía nos unió aún más. Entonces, ahorita me presentabas y te faltó decir que orgullosamente soy artesana. Y creo yo, me siento mucho más orgullosa de ser artesana que de las otras habilidades que tengo. Obviamente, el ser trabajador social y todo lo que he aprendido me ha servido muchísimo, demasiado para la empresa. Pero es eso que uno tiene ahí y son los talentos que Dios te da, que tienes que identificarlos, aceptarlos, porque muchas veces uno no se acepta las cosas buenas que uno tiene y de ahí ser brillante y hacer las cosas bien. Algo que tú mencionaste es muy interesante porque nosotros en esta sociedad muy capitalista nos enseñan a ser empleados y tiene que venir como un choque a nuestra realidad que nos hace impulsarnos y salir de esa zona de confort que fue lo que te sucedió a ti, que te permitió impulsar y sacar esos talentos que tú tienes adentro, pero sobre todo potencializar toda la parte de nuestras raíces, toda la parte cultural, que no necesitamos traer cosas de afuera, sino mostrar las riquezas que tenemos nosotros hacia los demás. Así es.
cuando yo fui a la universidad hace muchísimos años, no cuenten, por favor, te enseñan a ser empleado. No te enseñan a ser empresa. Creo que ya estaban empezando y tenía una profesora de administración que te enseñaba cómo crear una empresa, pero eran cosas muy básicas. Hoy en día, para ustedes los jóvenes que me están escuchando, por favor, la clase de emprendimiento debe ser una de las clases más importantes. Ay, no, que esa es una clase de relleno. Mentiras. Mentira, tú no tienes que aspirar. Digamos, no todos podemos ser jefes de empresa porque no es fácil. Esto es una cosa que es de día a día y casi 24 horas al día. No todos podemos ser empleados, pero tampoco todos podemos ser empresarios. Entonces, tiene que haber un equilibrio, pero sí tienes que aprender que si no consigues, ay, es que he metido hojas de vida por toda la ciudad, cosas que uno escucha todavía, ¿cierto? Sí, sí, Pues es muy si común. tú estás metiendo todas las hojas de vida, debe ser que tú debes ser el jefe. Entonces, es pensar qué habilidades tienes ya como persona, porque les digo, no es fácil, pero tampoco es imposible llegar a ser jefe. Mari, hay una cosa bueno, que me toca mucho de lo que tú dices. Bueno, yo te conocí a ti desde Macondo, ¿verdad? Que fue un proceso de apoyo en el tema de emprendimiento y todo eso, y pues hay algo muy importante y creo que muy chévere en todo ese proceso, y es que yo también he pasado por algo parecido, ¿verdad? En mi vida. El tema es que yo no me dediqué a buscar trabajo, yo quería hacer algo diferente. O sea, yo sabía que no estaba hecho para estar en una oficina después de mi primer trabajo, en el que duré como 3 años. Y creo que tu historia me toca mucho en ese aspecto, porque yo empecé a buscar por todos lados qué hacer, ¿verdad? Y mis talentos tal vez no son directamente con el tema artesanal, no eso, sino que tengo un poco esas habilidades de crear desde el diseño, desde las comunicaciones, desde la gestión de procesos. Yo soy mercadólogo de profesión, o sea, trabajé todo el tema de marketing, gestión de modelos de negocio, y me metí en todo ese tema del emprendimiento de una manera muy, muy precisa, y yo creo que aquí el punto de nuestra historia se cruzan porque yo empecé a trabajar con unos artesanos del municipio de Santa Lucía Atlántico, donde esa marca empezó a despegar de una manera muy chévere, y ahí te conocimos. Y es curioso porque esa artesana, que se llama Gina Martínez, estuvimos hace poquito allá en Santa Lucía con ella y todo, eh, estaba muy conectada con tu historia. Es decir, ella te veía a ti como un referente de procesos, y es aquí donde, sin darse cuenta, estas historias se conectan. Es decir, si te das cuenta, yo estaba en ese proceso también. Es más, yo soy muy amigo de Marcela Ospino, que también creo que es muy amiga tuya de esos procesos. Y ahí es donde uno ve que sin darse cuenta, uno está inspirando a otros con las pequeñas acciones que desarrolla, ¿verdad? Y creo que eso es fundamental en los procesos, y es aquí donde también quiero preguntarte, ¿qué te ha inspirado a ti a estar y a hacer lo que estás haciendo? Porque eso es un punto importante. A veces uno se vuelve inspiración para otros, pero ¿qué es lo que también le llevó a uno a poder conectarse con esto que está desarrollando? Bueno, a mí, ya ustedes saben pues, que me casé con Luis y él tiene un talento demasiado hermoso. O sea, yo no sé cómo él hace por ejemplo, nosotros desarrollamos la colección, digamos, estudiamos las tendencias del mercado, hemos aprendido, porque en las primeras colecciones, primero no hacíamos colecciones, eso es algo que hay que tenerlo en claro. Entonces ya uno aprende que tienes que hacer una colección. Entonces cuando buscamos las tendencias y ya definimos qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora estamos en la colección Estupará, que en lengua mocana significa mirando al mar, que es algo de lo que tengo aquí puesto hoy. Él hace, y yo siento que hay muchos talentos dormidos que no salen a flote, entre esos los de él. O sea, yo quería mostrar, pues también con el amor cierto que yo le tengo a él, y también porque sé que él tiene un talento maravilloso, que él podía hacer más de lo que él estaba haciendo. Y adicionalmente que es un medio de subsistencia para nosotros, porque ambos vivimos de esto. Es un riesgo bastante grande, porque si nosotros un mes no tenemos, literal, no comemos. Entonces, cada día hay que esforzarse más. Entonces, esa motivación. Luego empezó de que nosotros, pues yo soy especialista en recursos humanos, obviamente no puedo tener cosas que no están bien en mi empresa. Entonces, ha sido un trabajo bastante duro, porque es que es costoso, digamos, hoy en día en Colombia tener un empleado con todos los requisitos de ley, más que
no hay, digamos, yo le decía a tu compañera que el músculo económico no es bastante grande. Entonces, digamos, me inspiran esas dos cosas, mostrar el talento, mostrar lo importante y las cosas bonitas que tiene el Atlántico, mostrar la cultura mocaná, que es una cultura que lamentablemente ha perdido sus vestidos, ha perdido su lengua y ha perdido muchas de sus tradiciones. Nuestra meta es mostrar que los mocanás aún existen. Y cada vez que nosotros hablamos, ya por lo menos en Bogotá, ya saben algo de los mocanás. Nosotros somos fan de los mocanás por donde vamos, y yo me siento mocaná por adopción, pues al haberme casado con Luis. Entonces yo a veces le digo, yo soy más mocaná que tú. Entonces primero mostrar la cultura, ¿cierto? Mostrar el talento de Luis, generar empleos de calidad. Entonces que no solamente es que estás en mi empresa y yo me subsidio o yo me estoy enriqueciendo a costilla de la persona. Entonces esos son 3 pilares, y el amor por Dios también me inspira, de que yo sé que Él siempre está conmigo sacando adelante todos los proyectos y todas las locuras que nosotros nos hemos inventado hasta ahora. Bueno, yo tengo una pregunta. Nos estás comentando un poco de cómo esa experiencia de mostrar la cultura mocaná en Colombia, no solo en Colombia, sino también en el mundo, porque estas piezas ya han llegado a muchos países, lo que nos da pues una impresión de que debemos centrarnos en esos orígenes propios de nuestras regiones, y pues cómo o de qué manera contribuye Aborígenes a la preservación de esa cultura mocaná, ¿sí? Del pueblo mocaná, y además de eso, al tiempo como desde las distintas técnicas de modernización que existen ahora en la actualidad, pues ustedes siguen manteniendo esa preservación de ese legado mocaná. Bueno, Aborígenes combina las técnicas tradicionales de nuestros ancestros con técnicas de joyería. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros primero, mucho respeto al pueblo mocaná y a sus tradiciones, ¿cierto? Nosotros tenemos contacto con el Cabildo de Malambo, con el Cabildo de Tubará, por supuesto que Luis es de allá. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestras colecciones les colocamos las pocas palabras mocaná que el Cabildo de Malambo, por ejemplo, para poder utilizar, nosotros pedimos un permiso en la minga para poder utilizar la cartilla mocaná que ellos con esfuerzo han hecho. Entonces, a través de eso, nuestras colecciones llevan el nombre, y siempre en nuestro Instagram estamos resaltando las tradiciones de nuestra cultura. Otra cosa, nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Y ahorita comentábamos que de pronto aquí en Colombia nosotros, no, normal, ¿verdad? Porque vemos las cosas, pero tú vas al exterior y yo tengo clientes que me dicen, Mari, por favor, vuélveme a vender el arete porque me lo quitaron. Wow. Vuélveme a vender el mismo Claro. collar, porque es que mis amigas dijeron que no, que yo no me podía venir porque ellas viajan y todo. Mira, que aquí estoy en el tren de no sé qué parte. Entonces, cuando te mandan esas fotos, tú dices, Dios mío, mi empresa es pequeña, pero mi producto es grande. Nosotros, por ejemplo, estamos en varios museos de Nueva York haciendo piezas que no son los diseños de nosotros, sino diseño del cliente propio. Entonces, digamos, dije, ay, Dios mío, el Museo de Nueva York, o sea, Wow, esa es una cosa. Claro, en Alemania también tenemos un cliente que nos lleva a diferentes partes. Entonces, digamos que Aborígenes ha llegado a donde nosotros la primera exportación la hicimos a Austria. Wow. Súper, súper. Espectacular. Entonces son cosas que, digamos, uno no se imagina lo que Dios tiene para uno. Pero tú tienes que poner esos 5 panecitos para que las cosas... Para que puedan multiplicarse, Por eso favor. sí es cierto. Hay algo muy chévere, y es que, y bueno, que resalto muchísimo, y es que tienes una narrativa maravillosa. O sea, yo creo que eso es importante, porque muchas veces conectar con un producto es mirar más allá, y tú ofreces no un producto, sino una experiencia completa del Atlántico en general, porque a pesar de que los elementos son exactamente de tomando la etnia, yo creo que ustedes dignifican mucho lo que es la cultura, lo que es el patrimonio, ¿verdad? Están muy conectados con todo este tema de biocultura del que se está hablando ahora, porque yo creo que conectar todos estos temas naturales, lingüísticos, étnicos, y en general, pues también que nos llevan a poder colocarlos en un producto, es una tarea, pues yo creo que bastante ardua, porque igual es pensar en cada detalle. Y yo creo que pensar en cada detalle es lo que lleva al éxito de un proceso, de un proyecto. Siempre lo digo en los modelos de negocio, es pensar diferente, es pensar más allá de lo que comúnmente estamos acostumbrados dentro de un mercado que, para mí, el mercado de todo el tema artesanal está un poco saturado, porque a veces hay
mucho de lo mismo, mucho de las mismas cosas, y es ahí donde empezamos a identificar esas narrativas como las que ustedes han identificado. Y no es una narrativa por vender productos, porque se nota que no es una narrativa porque no es que yo quiero conectar con la gente, no, es una narrativa que se siente, que es genuina porque ustedes la están viviendo, ustedes la viven, cada uno desde sus enfoques. Tú desde tu enfoque de artesana, desde lo que creas, desde lo que haces, desde la conexión que tienes con el territorio, y tu esposo también desde la esencia de su raíz indígena y de lo que es, ¿verdad? Desde su misma idiosincrasia tradicional y desde todo lo que él ha recibido de generación en generación y ahora lo están transmitiendo. Yo creo que cada persona no compra un producto, sino que compra un pedacito del Atlántico, y un pedacito de nuestra etnia y un pedacito de todo lo que queremos llevar pues al mundo. Yo creo que eso es súper inspirador en ese aspecto. Bueno, algo que me llama la atención es que cuando se crean este tipo de emprendimientos, muchos no tienen en cuenta lo que es el impacto ambiental. Y algo que me impresionó bastante es que tú manejas sobre todo las tintas que no son tóxicas. Y es algo, o sea, es un plus que le da a tu negocio porque tú puedes decir, no, yo tengo mi emprendimiento, pero tengo algo sostenible y algo que contribuye y no contamina al medio ambiente. Y es algo que no apenas ahora se está utilizando y no se había tenido en cuenta. Entonces, un valor agregado que le estás sumando a tu emprendimiento. Bueno, hace poco me tocó presentar un proyecto de de los negocios verdes y hay un estudio que dice que los negocios verdes son 30% más costosos que un negocio tradicional. Entonces no es fácil decir voy a ser verde, voy a hacer las cosas bien, cuando los costos te suben más y por ende tu producto es más costoso que un negocio, digamos, que viene de otro país, que lo hacen en serie, que lo hacen en máquinas o que están maltratando a los empleados porque no le estás pagando bien, ¿verdad? Entonces, ahí uno entra en un conflicto de qué hago. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que saber cuál es el planeta que le vamos a dejar a mi hijo o cuál es el planeta que le voy a dejar a mis nietos. Entonces, si todos pusiéramos un granito de arena, las cosas fueran mucho mejor. Y si tomáramos la conciencia ambiental de que esos productos yo los apoyo simplemente porque hay un trasfondo verde, hay un trasfondo ambiental, también las cosas fueran mucho mejor y muchas empresas, digamos, se dedicarían a esto. Ahora, digamos, las regulaciones ambientales cada día son más fuertes. Ahorita estaba asistiendo a una capacitación donde dice que hay que tener un salvoconducto y eso me parece genial. Porque es que hay que darle trazabilidad al producto, o sea, no es de aquí para allá, sino donde tú estás comprando los insumos, y digamos en eso, yo creo que de las primeras ferias a las que yo asistí a una feria que se llamaba Los Encantos del Traspatio. Esa feria era muy rigurosa de qué tipo de empaque estabas entregando, entonces yo me hice la pregunta, ¿vamos a hacerlo solo para esta feria o lo vamos a hacer para siempre? Y decidimos hacer el esfuerzo de hacerlo para siempre. Entonces, no, la parte ambiental no es un disfraz que tú te pones cuando tú vas a una feria ambiental, no, es un modo de vida. Y cuando, por ejemplo, yo les cuento que yo tenía como una disyuntiva de los residuos de la casa, porque es que esto no es solo de la empresa, eso es como un ciclo de vida que tú tienes. Entonces decía, toda la basura se va a un solo carro. Entonces yo decía, pero ¿cómo se hace porque tú haces la disposición de los desechos, ¿verdad? Entonces, alguien me contestó, pero es que entrégalo a un reciclador. Entonces, hay muchas empresas, por ejemplo, Puerta de Oro, y aquí le estoy diciendo promoción a todo el mundo porque esto tiene que ser circular. Sí, exacto. No podemos ser egoístas. En ese aspecto, yo creo que ya nos quedamos cortos a veces también cuando hablamos de negocios verdes. Yo creo que tu negocio es un negocio sostenible porque no solamente piensas en el medio ambiente. O sea, es un negocio verde, claro, porque estás pensando tanto en el empaque, en el embalaje, todo, cómo eso llega al cliente final, ¿verdad? Y también en el proceso que hay en la elaboración. O sea, todo eso lo piensas ya de manera consciente con el planeta, pero también eres consciente de otros aspectos que es lo que engloba la sostenibilidad y es en cómo eso apoya a la economía, en cómo eso apoya a la sociedad, porque piensas en tus trabajadores, piensas en las personas que van a estar involucradas en el proceso. Y ya cuando todos esos elementos sociales, económicos, ambientales, ¿verdad?, están alineados,
podemos hablar de un emprendimiento sostenible. Aquí es donde yo quiero preguntarte directamente y es, ¿cómo consideras tú que la juventud debe empezar a crear, verdad? Y cómo debe empezar a conectarse con estas mismas esencias de los territorios, con estas mismas esencias de lo ambiental, lo que tenemos alrededor, lo que debemos cuidar como patrimonio natural, ¿verdad? Y desde allí, pues, la juventud debe realmente aunar esos esfuerzos. Entonces, ¿cómo consideras tú que los jóvenes debemos seguir conectarnos con todo esto? Ok, primero que todo, pues una conciencia de la persona. La conciencia de que compras, ¿verdad? Si tú vas a un restaurante y te dan, pues, estamos en una transición, yo digo que esto va a durar como unos 10 años, de, por ejemplo, que no hubiera icopor, Dios mío, eso es lo más contaminante de este mundo. A mí me da algo cuando me dan la comida en icopor, de verdad. O sea, no puedes decir es que no lo voy a recibir porque lamentablemente, pero sí como ubicar esos negocios que no utilizan estas malas prácticas ambientales o que no son definitivamente ambientales. Hay que preguntarse quién hizo tu ropa, qué materiales están utilizando. Si ya está, por ejemplo, esto que estoy utilizando, ¿dónde va a terminar? ¿Cómo va a terminar? O yo me estoy poniendo la camisa un solo día y ya porque pasó de moda. No, tenemos que usar la ropa varias veces. Así es. Sí, porque es que estamos en un consumismo impresionante. De hecho, pues aquí desde la escuela regional, hace poco tuvimos una ecoferia muy interesantísima. Pudimos conectar cada uno de los diplomados desde los territorios, esos productos propios de los territorios, cómo generamos ese tema de la economía circular, ¿sí? Y muy chévere porque nos permitió conocer esos emprendimientos de jóvenes desde los distintos territorios. Y mi pregunta va enfocada, muy enfocada en cómo de pronto, si hubieses conocido, hubieses estado de pronto en la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, eh, ¿qué impacto generaría para ti, por ejemplo, si en su momento pues hubieses hecho parte de esta escuela en tu emprendimiento? Pues yo creo que todos los emprendedores deberíamos empezar por ahí. Y fuera una concesión completamente diferente porque muchas veces hacemos las cosas o nos equivocamos porque desconocemos, ¿verdad? Entonces ya crearías tu empresa con otro enfoque, con un enfoque ambiental y con un enfoque que fuera significativo como personas, como empresarios. O sea, esto es un ciclo, esto no es que solo es de un día, esto es continuo. No es tan económico, pero tampoco es imposible porque yo te digo, uno tiene que saber cuál es su nicho de mercado y si tu nicho de mercado es una persona que es consciente ambientalmente, esa persona te va a decir es que tu producto es costoso. O sea, uno también tiene que ser, algo que aprendí de los clientes de Austria es el comercio justo. Y el comercio justo es transversal, o sea, hacia atrás los proveedores, hacia el lado los colaboradores y hacia adelante los clientes. Tienes que tener un precio justo para todo, o sea, para pagarle bien a tu proveedor, para pagarle bien a tus colaboradores y para colocar un precio justo. Un precio justo, exacto. Hay algo también muy importante y es que todo esto que tú has desarrollado también te ha llevado a diferentes escenarios, a diferentes lugares, ¿verdad? Donde has podido mostrar tu producto y has podido también desarrollar diferentes procesos bueno, que las personas conozcan lo que desarrollas y cómo es ese proceso, así como nos cuentas ahora. Mi compañera Fabiana y yo estuvimos presentes en la COP16 hace poco en la ciudad de Cali y creo que tú también tuviste esa experiencia. Nosotros, por ejemplo, vivimos una experiencia acá enriquecida en temas no solamente ambientales, sino también culturales, porque yo creo que la biodiversidad conecta esas dos cosas. Si te das cuenta, algo muy curioso y es que tus productos, de alguna manera, los primeros que yo vi siempre fueron inspirados en las aves, y las aves son parte de la naturaleza, y ahí es donde empezamos a conectar estos conceptos, ¿verdad? En donde está la biodiversidad y donde está la cultura. Quiero que nos cuentes, bueno, y con Fabi también aquí, Fabiana, que está aquí presente, ¿cómo fue esa experiencia de la COP? ¿Cómo fue vivir, llegar allí, ¿verdad? También es un escenario de visibilización súper internacional, chévere, y que nuestro país tiene la oportunidad de estar en eso. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la experiencia de la COP fue algo maravilloso, o sea, es algo internacional definitivamente, o sea, la COP es el acuerdo de las partes, ¿cierto? Y
ahí estuvieron todas las partes. Y la COT de la gente, que fue la zona verde, nosotros estábamos en la zona de los negocios verdes, pues aprovechar para agradecerle a la CRA y a la empresa Ultracen y la empresa Logicen, quienes son los patrocinadores de la tienda Atlántico Verde, que de pronto en otra oportunidad hablamos de ella, que reúne a los 46 negocios verdes certificados del Departamento del Atlántico. Entonces, les cuento, les daban la oportunidad a 8 negocios y nuestros padrinos permitieron que fueran los 46 negocios. Entonces, Imagínate. yo les cuento que el impacto fue grandísimo, ¿no? Claro. Para nuestros compañeros que nos decían, ¿cómo hicieron para venir todos? Obviamente habíamos unos representantes, pero ahí estábamos nosotros mostrando los 46 negocios del Atlántico. O sea, en 4 stands que se hubieran convertido en 8 negocios, fueron 46, entonces fue una experiencia maravillosa. Muchísima gente en Cali. Cali fue una ciudad receptora, hermosa. Y también el aprendizaje de que los stands eran ambientalmente responsables. Súper O sea, era lindo. una cosa... Estéticamente súper chévere. Era una Fabi le encantó ese aspecto. Ella nos impulsó a ir a las ferias. Y la estética era hermosa porque era súper agradable, sobre todo lo de la zona verde, era súper agradable estar ahí. Entonces hacían mapping. O sea, tú tenías todo el día una actividad que ver en la COT. Pues uno estaba en el stand, ¿verdad? Pero entonces en la noche uno se escapaba un ratico para conocer la idiosincrasia de Cali, ver la naturaleza, era tan hermoso. O sea, a pesar que era de noche, uno podía contemplar muchas cosas maravillosas y la importancia de estar ahí. O sea, tú estuviste en la COD. Nosotros mandamos a hacer las camisetas porque ese es un Claro. recuerdo hermoso y todo el mundo se pelaba o todo el mundo quería tener como un pin de la COD, tener un recuerdo de la COD porque no sabemos cuándo lo vuelvan a hacer en Colombia. Claro, Entonces, exactamente. Y yo creo que eso para ti y para todos los negocios que estuvieron allí, negocios verdes del Atlántico, fue bastante enriquecedor porque igual no solamente es una vitrina, sino también es la oportunidad de mostrar que están haciendo las cosas de manera correcta en el Atlántico para no solamente llegar a ese tipo de espacios, sino también poderlos potencializar, porque yo creo que participaciones como la de ustedes en todo lo que fue la COP potencializaron ese espacio, ese escenario y yo creo que fue fundamental. Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta como ya para ir como que cerrando, muy puntual, y es, ¿qué recomendaciones, qué recomendaciones nos darías a nosotros los jóvenes que estamos iniciando en este tema de los negocios verdes, ¿sí? Y cuál sería ese mensaje final para nuestros jóvenes del Departamento del Atlántico? bueno, es muy difícil dar un solo consejo. Primero que todo, pues valorar lo nuestro, ¿cierto? Valorar a nosotros de la mano de Dios, porque es que no podemos alejar lo que es la parte de lo que Dios nos ha regalado y insistir, persistir y nunca desistir. Hay muchas veces en que uno quiere bajar las alas y resulta que yo siempre he tenido como una frase en mi vida que cuando más oscuro está es porque va a amanecer. A veces nos perdemos las oportunidades porque pensamos que ya se acabó todo, se destruyó todo o pensamos que en el primer emprendimiento que hicimos no nos fue bien y resulta que es que no te va bien porque es que tú te tienes que dedicar a otra cosa. Digamos, a mí me preguntaban, bueno, ¿y si se acaba el totumo? Yo le digo, bueno, si se acaba el totumo, ¿ponemos a hacer empanada o nos ponemos Sí, porque es que ya tenemos un conocimiento del emprendimiento que nos va a permitir, listo, de pronto no sean las empanadas, pero es otra cosa. Tú puedes hacer un emprendimiento y puedes aportar muchas cosas al mundo en base ya a lo que tú tienes. Entonces, siempre estar como ahí en la constante de hacer evaluaciones permanentes, metas. Nosotros nos colocamos metas en el año. Listo, de pronto tienes 5 metas, no te hagas 20 metas porque te vas a frustrar. Coloca unas 6 metas en el año, tú las vas cumpliendo y de esas metas, ¿qué actividades tienes que hacer para llegar a esa meta? Entonces, no, yo quiero aparecer en la televisión, sí, pero ¿cómo vas a hacer para llegar a la televisión? Exactamente, entonces, ¿cuáles son esas actividades? Y ir evaluando si las cumpliste o no las cumpliste. Exactamente. Ahí, en ese punto, yo creo que de todo lo que has dicho, es algo muy, muy, muy chévere y es que, por ejemplo, cuando esa pregunta que te hacen de que si se acaba el totumo, y yo creo que algo que hay que ser consciente es que hay que trabajar porque esas cosas no se acaben, porque son recursos naturales. Y yo creo que algo importante de lo que se habla dentro del tema de tener esa corresponsabilidad con la naturaleza es
que si tu materia prima es el totumo, entonces deben haber más campañas para seguir sembrando totumo, para que el totumo esté ahí, o sea, ese tipo de cosas, o sea, no es que algo se vaya a acabar, sino que cómo hacemos nosotros para que eso no suceda, ¿verdad? Esa es la pregunta donde tenemos que reflexionar también en ese aspecto. Bueno, Mari, yo creo que ha sido súper enriquecedor para nosotros poder tenerte acá, para los jóvenes, un testimonio vivo de lo que son los emprendimientos verdes del Departamento del Atlántico, los emprendimientos sostenibles, esos que le apuestan realmente a pensar un poco más allá, que llevan una bandera de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra esencia, ¿verdad? Y que además de eso nos permiten a nosotros podernos conectar con el territorio, porque realmente a veces no conocemos muy bien nuestro territorio, a veces en pequeñas cosas ya empezamos a descubrir. ¿Por qué? Porque empezamos a ir más allá, qué hay detrás de esto, qué hay detrás de este arete, qué hay detrás de este accesorio, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo eso que estás desarrollando con tu emprendimiento, todo esto que se está desarrollando desde el tema artesanal, es algo maravilloso que nos empieza a nosotros a hacer sentir parte de algo, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante y yo quiero darte gracias, ¿verdad? Porque realmente estás haciendo un trabajo súper chévere, no solamente con los artesanos del departamento, sino también con las personas que están alrededor de todo ese proceso y es algo súper bonito. Y bueno, no, yo creo que vamos a darle un fuerte aplauso a Mari, porque se merece ese fuerte aplauso, ¿verdad? Por todo lo que has logrado, por todas las cosas que has desarrollado y por las cosas que van a venir, ¿verdad? Por lo que inspiras en las demás personas, a otros jóvenes. Lo que te Exacto, y eso realmente que dices de que hay que ser conscientes es algo importantísimo, de qué consumimos, en qué viene, en qué empaques. Yo creo que a veces no somos tan conscientes de lo que hay detrás de todo eso, simplemente vamos en la vida haciendo lo que los demás hacen y yo creo que detenernos a pensar eso es algo que los jóvenes debemos tener cada vez más presente. Bueno, Entonces, yo pues primero que todo darle gracias a ustedes, es valiente lo que están haciendo, no es fácil, ustedes tienen un emprendimiento, en estos momentos lo que están haciendo, todo lo que hacen es emprender y esto les va a ayudar mucho a desarrollarse para su vida y darle las gracias porque una de las misiones de nosotros es promulgar o decir que de la artesanía se puede vivir y se puede vivir dignamente. Entonces yo sé, aquel artesano que me está escuchando, él sabe que yo quiero decirle a ti, al emprendedor, al artesano, que sí se puede. Y que de la mano de Dios todo se puede. O sea, hay que poner las piedritas una a una, y cuando vienes a ver ya tienes una montaña. listo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron observando durante este video podcast. Ha sido una experiencia maravillosa con un talento del Departamento del Atlántico, un talento artesanal, un talento que inspira y que conecta nuestra cultura con todo lo que somos como territorio. Gracias a todos los jóvenes que nos van a observar, a todas las personas en general que van a estar observándonos a través de este video podcast. Y no se olviden que a través de este espacio podemos no solamente aprender más cosas, sino que también podemos dejar grandes mensajes para la juventud de nuestro Departamento del Atlántico. Nos vemos en una próxima emisión de este su video podcast Erla.